la coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, Fernanda García, nos platicará y nos hablará sobre este tema que me parece muy importante, seguir insistiendo en igualdad de salarios, en reducir esta brecha salarial. Y es que en Sonora se estima que hombres ganan 3.4% más que mujeres, según datos del INEGI, aunque a mí se me hace poquito. Fernanda, buenos días, gusto de saludarle. Hola, buenos días, qué gusto estar aquí. Gracias, coméntanos. A mí, mira, una vez en un trabajo me daba tanta pues indignación saber que ganaba más un hombre por ser hombre que una mujer. Entonces yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿no? Y yo sentía que mi trabajo valía igual o más que el de un hombre, pero nada más por el solo hecho de ser hombre le pagaban más. Qué cosas, ¿no? Sí, y bueno, lamentablemente es una práctica que se da a nivel nacional en todos los estados, prácticamente en todos los centros de Sí. trabajo. ¿Con qué argumento, Fernanda? ¿Cuál es el argumento principal por el que le pagan más a los hombres? ¿Porque son los jefes de familia, en teoría? Aquí hay muchas causas por las cuales existe la brecha salarial y a mí me gusta pensar esto como si la brecha salarial fuera la puntita del iceberg. Es esta desigualdad que podemos llegar a percibir, ¿no? Hacer como a veces hacemos el trabajo del mismo valor Sí. y a un hombre por ser hombre le pagan más, ¿no? Entonces, eso es algo que está ahí, pero en realidad hay causas arraigadas a esto, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres tienen menos tiempo para dedicarlo a un empleo remunerado. ¿Por qué? Porque en las mujeres recae el trabajo de cuidados, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es no remunerado, que tiene que ver con el hogar y los cuidados. Y pues, por ejemplo, en México una mujer dedica 40 horas a la semana en promedio a estas labores sin remuneración en comparación de un hombre que dedica 16 horas. Entonces, bueno, pues ya ahí tienes una limitante de tiempo Sí. para tener un empleo y entonces, pues con esto las mujeres buscan empleos en la informalidad o que sean Uh-huh. más Menos pagados, flexibles, ¿no? Uh-huh. exacto, de medio tiempo, por honorarios y todo eso pues va Sí. repercutiendo en el ingreso. Otra de las razones tiene que ver con pues que las mujeres se concentran en los puestos Uh-huh. de entrada y conforme aumenta el nivel jerárquico, disminuye su participación. En México Sí. solamente 4% de las direcciones generales son ocupadas por una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esto que hace que si las mujeres están en la base de la pirámide, donde los ingresos son menores, pues igual pues se va viendo como esta desigualdad. Otro tiene que ver, las mujeres se concentran en sectores como salud, educación, servicios, donde los ingresos tienden a ser más bajos, menores y la calidad del empleo igual, ¿no? Tenemos pocas mujeres, 3 de cada 10 profesionistas de carreras STEM, todas estas carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, uh-huh. son mujeres. Entonces también, y estos sectores, bueno, y estas habilidades son las que ahorita en el mercado laboral son más demandadas, son más valoradas, tienen un mayor ingreso. Y creo que, no, al tener también poca participación de mujeres en esos sectores, pues tienden a ganar menos. Entonces, pues sí hay varias razones por las cuales, no, que vemos en las estructuras del mercado laboral que reflejan o se traducen en una desigualdad de ingresos. Y bueno, Fernanda, esto que no hay que dejar a un lado y que creo que es bien importante, tengo varios testimonios por el simple hecho de ser mamá. ¿De dónde vives? O sea, yo conozco gente que ha tenido que inventar o cambiar la dirección de su casa porque, no vives en tal parte, o si tienes hijos, o si estás embarazada, o si acabas de dar a luz. Es como si esto pues implicara un problema para la empresa que te va a contratar, o ya por eso hay como una discriminación y a lo mejor es una muy buena oportunidad de trabajo por el simple hecho de la maternidad también. Afecta a una mujer. No, totalmente. O sea, de hecho, cuando vemos la brecha de ingresos, como decías, que se te hacía poco el dato que compartías. Sí, el mío, sí. ¿Cómo? Yo era reportera y un camarógrafo y pues decíamos, ¿cómo que ganas más tú que yo? Pues, ¿sabes? Sí. ¿Por qué no ganamos igual si hacemos un trabajo duro los dos? No, totalmente.
Y creo que aquí pues depende mucho cómo se mida la brecha Ujú. salarial y de dónde venga los datos, ¿no? A nosotros nos gustaría medir exactamente, ¿no? Alguien que está en el mismo sector, en el mismo centro de trabajo, con las mismas responsabilidades y que hace un trabajo de igual valor, y la única diferencia es que una persona es hombre y la otra es mujer, y sí hay una diferencia. Ujú. Eso al final es difícil de medir porque no tenemos acceso a ese tipo de información, Sí. pero pues lo que sí tenemos es pues a nivel agregado, y podemos hacer distintos cortes, ¿no? Podemos ver cómo se ve por nivel educativo o cómo se ve por estados, y en el tema de la maternidad Ujú. vemos que es el grupo poblacional donde existe eh, una mayor brecha, y en específico conforme aumenta el número de hijos o de hijas, Ujú. aumenta también la brecha de ingresos, E ¿no? inclusive la edad de estos niños, porque yo me ha tocado mujeres que están recién, Claro, que entre más dieron a pequeños, luz, ¿no? ajá, o que están amamantando, y ese es un problema para no contratarlas. Qué curioso, o sea, bueno, más bien, qué duro, qué difícil. Sí, totalmente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la brecha de hombres y mujeres que no tienen hijos o hijas es de 22%, ¿no? Los Ujú. hombres ganan 22% más que estas mujeres, y pues bueno, puede llegar a 57% cuando las mujeres tienen 4 o más hijos o hijas, Cuatro, ¿no? o sea, la Entonces, diferencia en salario, casi 60% menos, cuando hay sí, cuatro hijos, hay es muchísimo, es Es muchísimo. muchísimo, estoy totalmente de acuerdo, y justo pues tiene que ver con esta parte, ¿no? De que a mayor número de hijos, pues también, o sea, sube la carga Ujú. del trabajo Claro. no remunerado, y pues todo, Ujú. ¿no? Se vuelve como, se perpetúa este ciclo, porque es difícil que Sí. participes en el mercado laboral si tú eres la única responsable, Ujú. tienes menos tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Me se gusta a traduce. mí escuchar historias, y también yo expongo casos cercanos de amigos en otros estados, y aquí no tanto, pero también he sabido en donde están cambiando los roles, en donde también nosotras no nos debemos extrañar. Yo conozco una pareja en donde ella trabaja, es docente, y él es el padre de familia, el que hace las actividades de casa, y ha habido comentarios de, ay, pero es que no trabaja. Claro que trabaja, está haciendo las Ujú. labores que normalmente y por siglos hemos normalizado que las haga una mujer, pero es un trabajo, y él está cuidando a los niños, y él está haciendo el súper, y él está haciendo todas esas, y no es menos hombre por hacer eso, es un trabajo. Pero si lo hace un hombre, sí se valora, pero si lo hace una mujer es como, es algo que ya te toca hacer, ¿no? Entonces ella está saliendo a dar clases y él está en casa cuidando a los niños, y es un trabajo, ellos lo acordaron así. Entonces digo, afortunadamente estamos viendo que poco a poco cambia un poquito el chip. Ahora yo creo que donde hay que fortalecer pues es en los centros de trabajo, en los sindicatos, en las leyes y todo esto, para reforzar y buscar un equilibrio, ¿no? Que sea parejo. Totalmente, y justo pues es esto que hay que reconocer el valor de este tipo de trabajo, ¿no? Las Ujú. labores del hogar, las labores del cuidado son un trabajo, Sí, como bien lo mencionas, y aquí el INEGI mide el valor económico que tienen estas labores. ¿Por ok. qué? Porque al final, ¿no? En el hogar, estos datos que sea que las mujeres dedican 40 horas a la semana Ujú. al trabajo no remunerado, y los hombres 16 horas, es todo el trabajo que se hace dentro del hogar por miembros del hogar, ¿no? Este, y lo que pasa es que el INEGI dice, bueno, si los miembros del hogar no hicieran este trabajo y se contratara a alguien para que lo hiciera, Sí. ¿qué valor tendría? Y esto asciende a 6.8 billones de pesos. O sea, Mira, realmente todo lo que eh, ganaríamos, ¿no? sí, o sea, al final esto equivale a 26% del PIB nacional. Es Ujú. enorme. O sea, si fuera un sector económico, sería el más grande por encima del valor del sector de comercio, industria manufacturera, de los servicios inmobiliarios, que son los 3 sectores más grandes de este país. Entonces, realmente, como tú dices, hay que valorizar este trabajo, y justo que no se o sea, no Sí. se haga no como por ser una labor femenina, que se desvalorice este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues sí empezamos a ver cambios y a empezar a romper estos Sí. roles de género, porque realmente si no vemos esos cambios Ujú. desde el hogar, si no hay esta igualdad desde el hogar,
difícilmente se va a traducir Sí. en una igualdad en el mercado laboral. ¿Y qué te parece si dejamos ahí sobre la mesa el tema de las personas que nos están escuchando, que si normalmente nosotras como mujeres entregamos 40 horas a la semana y un varón 16 horas no remuneradas en actividades relacionadas con el hogar, podríamos empezar con una igualdad desde el hogar? Tú 20 y yo 20, ¿no? Más o menos ahí ya está la cosa más equilibrada, pero de alguna manera bueno, o 40 y 40, o 20 y 20, o 30 y 30, qué sé yo, pero está muy desequilibrado, pues ahí pongámonos de acuerdo a lo mejor desde el hogar, y a lo mejor así queda más espacio para que las mujeres puedan, pues, intentar acceder a nuevas oportunidades con mejores salarios. Faltan muchas mujeres directivas en diferentes, por ejemplo, en los medios de comunicación somos pocas las mujeres que trabajamos, pero muy pocas las que están en cargos directivos. Y qué decir de otras áreas en donde, bueno, ahí se están rompiendo estos techos de cristal, pero que todavía nos falta mucho. Así que, bueno, ¿con qué cerramos, Fernanda? Pues, ¿con qué podemos hacer? Creo que hacia allá tenemos que llevar la conversación. Ya sabemos que las mujeres en promedio tienden a ganar menos que los hombres. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí el INCO tiene pues algunas propuestas dependiendo de dónde estemos, ¿no? A nivel de los hogares, empezar con esta parte de romper estos roles, ¿no? De que las mujeres hagan las labores que solamente le pidamos a las niñas, recoger su cama o lavar los platos, no, sino realmente que sean desde las infancias, ¿no? Cambiar estos roles. Sí. Hablar del dinero también es otra parte importante. No vivimos una cultura donde preguntar cuánto ganas, pues se puede percibir como, no, qué grosera, qué inoportuno, qué chismosa, o sea, cuál es tu interés de saber eso. Y al final también es una manera de normalizarlo. ¿Por qué? Porque si al día de mañana ni siquiera lo puedes hablar en tu casa, pues Sí. ¿qué vamos a esperar en el mercado laboral, no? Que a lo Ajá. mejor tú estés en un trabajo durante 10 años y nunca te enteraste Sí. que la persona al lado de ti, que es tu colega hombre, ganaba más que tú, ¿no? Entonces, Sí. ese tipo de cosas. Y en los centros de trabajo, pues, se pueden tener esta parte de la transparencia salarial, ¿no? Tabuladores que digan, bueno, este nivel de puesto tiene estas responsabilidades, estas habilidades, y por lo tanto tiene este ingreso, ¿no? Claro. Y de ahí para las promociones también, ¿no? Si quieres seguir al siguiente nivel. Claro, que es súper válido esto, tenemos derecho a crecer, por supuesto. Totalmente, y también desde cómo se recluta, ¿no? Aquí, por ejemplo, no preguntar cuando estás buscando a alguien para una vacante cuánto se ganaba en su trabajo anterior, porque si es mujer va a ganar menos y va a seguir arrastrando esa brecha, ¿no? Y si somos mujeres y nos preguntan eso en un trabajo, mejor decir, bueno, pero entonces ¿cuánto vale este trabajo? ¿No? Es cuánto espero ganar yo, ¿no? ¿Cuánto es el valor de este trabajo? Entonces ir cambiando ese tipo de normas. Y pues en la parte pública, desde el Congreso también se está impulsando hacer reformas para conseguir la igualdad salarial, para que haya un marco regulatorio que sustente todo esto, ¿no? Muy bien. Ya para cerrar esta entrevista, un comentario, Carlos Carrillo nos dice, desafortunadamente, las peores críticas a las mujeres que trabajan las hacen las mismas mujeres, sean compañeras o conocidas. Híjole, esto me suena conocido, pero he tenido experiencias en este sentido donde lamentablemente es una mujer la que te pone el pie, o es una mujer la que no te ayude. Yo creo que cerraría con esto invitando también a apoyarnos entre nosotras mismas, sobre todo en el sector laboral, porque de por sí ya es competitivo y de por sí ya existe esta brecha pues salarial, o esta brecha donde uno compite contra hombres, y que pues sea una mujer la que nos ponga el pie o la pata, como decimos acá, pues claro que duele. Yo creo que hay que apoyarnos, hacer equipo, y hay oportunidades para todas y para todos. Fernanda, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, saludos y buen día. Bonito día, gracias.